Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros, Mario. Todo un No, placer. gracias. Gracias a vosotros. Hoy me gustaría que nos explicaras un poquito qué es el árbol de la vida y cómo funciona. Mira, el tema del árbol de la vida, el Etz Haim, como lo llamamos en hebreo, que es un plural, es el árbol de las vidas, tiene relación con la conciencia del hombre, con la conciencia humana, y tiene relación para la Cábala con la conciencia universal, con el Ujú. universo. Por lo tanto, es un mapa cósmico y por otro lado es un mapa psíquico. Es un mapa de nuestra psique, entendiendo la psique en los términos del origen de la palabra psique, que era alma. Por lo tanto, Muy cuando bien. realmente hablamos de psicología, hablamos del estudio del alma. Lamentablemente la psicología luego ahora se define como el estudio de la mente, pero no es cierto. En verdad nació como el estudio del alma y para la Cábala el alma es mucho más que la mente. La mente es un instrumento del alma. Por lo tanto, ¿qué es el árbol de la vida? Es un mapa que opera como en fractales, es decir, que la realidad tiene este mapa, las energías de este mapa existen dentro de la realidad, Sí. existen dentro mío y existen en todo el universo. Lo que sucede es que la definición de cada energía a nivel cósmico es mucho más, es diferente, si se quiere, a una definición de la energía en términos de la psique. Es decir, que aunque el mapa es el mismo, lo que yo siento dentro mío o cómo yo me quiero equilibrar o en qué aspectos yo me encuentro desequilibrado dentro de mi yo, Ujú. esto es un trabajo donde yo tengo un mapa, mi alma tiene un mapa, Sí. y en esto nosotros tenemos, lo que dice la Cábala, una tendencia predeterminada dentro del alma, es decir, el alma viene con una información específica, pero el mapa es lo que me permite trabajar el camino de rectificación de lo que yo tengo que rectificar, en donde yo tengo que aprender, y por lo tanto, básicamente, esas dimensiones, esas 10 dimensiones que conforman el árbol de la vida, llamadas en hebreo Sefirot, son esos campos de energía donde cada uno de los campos de energía se pueden conceptualizar, se pueden comprender, Ujú. y en el fondo estaríamos hablando de que cada yo, cada alma, tendría como 10 subpersonalidades dentro, donde cada una de estas personalidades requiere atención, requiere cuidado, requiere equilibrio y requiere sobre todo el desarrollo de cada una de estas dimensiones. Cuando alguna dimensión no está desarrollada o cuando el ser humano no desarrolla no solo uno, sino que puede no desarrollar varias, toda la estructura está desequilibrada. Por tanto, lo que hay que comprender es que son energías que no son ni malas ni buenas, no entran en el orden de la moral estas energías, son energías, pero lo bueno y lo malo se encuentra en cómo nosotros vamos a utilizar estas energías. Es decir, la electricidad no es buena y mala, el tema es que si yo la utilizo para dar luz o la utilizo para electrocutar a una persona, pero puede que sean los mismos voltios de energía. Por Ujú. lo tanto, la energía podríamos denominarla que es neutral, y en nuestra decisión, y es el libre albedrío, donde nosotros tenemos que mirar en qué tipo de energía no la tenemos situada incorrectamente. Bueno, a mí es que aquí ya se me han ocurrido unas cuantas preguntas. Qué peligro, qué peligro. Ya nos conocemos Sí, un qué poco. peligro. No sé bien por dónde empezar. Una de ellas, por ejemplo, estamos hablando de que, bueno, para empezar todo es energía, por lo tanto, por eso es un mapa, como tú dices, que habla de las diferentes energías. Eh, ¿Qué tipos de energía hay? O sea, ¿cómo pueden haber energías diferentes? ¿En qué se basa esto? Bueno, el tema es el siguiente. En verdad tenemos una contradicción, pero que esa contradicción, visto desde una conciencia de unidad, una conciencia del todo, no es tal. Para la Cábala las contradicciones son el problema de nuestra incapacidad de poder ver la raíz de la realidad. Ujú. Aquella persona que podría llegar a ver hipotéticamente la raíz de todo, vería que las contradicciones no existen en sí mismas. Pero es la mente la que impone la contradicción. En el momento en que existe la mente, entre la mente y la realidad se crea una brecha y se crea una dualidad, casi por definición. Por lo tanto, a la mente la tenemos que entrenar a que piense diferente de esa posibilidad de oposición y esa posibilidad de contradicción, que nosotros en la Cábala la llamamos conciencia Bet, conciencia de la dualidad. ¿Y cómo se explicaría lo que tú preguntas desde la conciencia Aleph? Se explicaría diciendo que
La energía es una, pero los niveles de contracción son diferentes y la hacen diferente. Es decir, vamos a tratar de explicar. Tú eres una cuando tenías 4 años, eres la misma persona cuando tenías 14 y eres otra persona cuando tenías 24. Ahora lo cierto es que queda claro que a los 14, a los 24 y a los 4 fueron etapas de tu existencia que marcaron muchísima cantidad de diferencias entre una etapa y otra. En Cábala estaríamos operando con algo parecido, es decir, estaríamos operando con tu personalidad, que siempre es única, que siempre te llamaron con Noemí, con el mismo nombre, el mismo apellido, el mismo documento de identidad, pero que en cada una de las etapas se fue viendo una parte de la energía que se encontraba de alguna manera oculta. Esto es lo que nosotros en Cábala llamamos universos, es decir, energías que se van contrayendo, que están en un sistema de contracción y que parecerían diferentes de las energías superiores de donde provienen, pero en realidad son la misma, es el mismo tipo de energía. Entonces, para contestar adecuadamente esto, tendríamos que decir, la energía es la misma, es decir, el electrón es el mismo electrón, lo que pasa es que si tengo 3 electrones o tengo 10 electrones, el elemento químico es diferente. En definitiva, si yo cojo la tabla de elementos químicos y miro toda la tabla de elementos químicos, ahí lo único que cambia son cantidad de electrones, cantidad de protones, cantidad de neutrones. Pero sacas un neutrón, sacas un electrón, cambia el elemento químico. Entonces tú me puedes decir, bueno, pero Mario, todos los elementos químicos son diferentes. Sí, pero todos tienen electrones, todos tienen neutrones, todos tienen protones. Es decir, la fuente es la misma. La fuente es la misma. Con lo cual, en la cábala decimos, la fuente de energía es el infinito de energía, cuya fuente es la misma, pero cuando entra en esta realidad y se tiene que contraer, el efecto de la contracción hace que nosotros la veamos diferente. Bien, entonces todas estas energías, lo correcto sería tenerlas equilibradas. Así es. ¿No? Que el árbol de la vida estuviera en todas sus dimensiones equilibrado. Lo correcto sería mantener el desequilibrio estable. Yo no hablaría de equilibrio. No puede haber un equilibrio. Es que el equilibrio es la muerte, no existe equilibrio. La dinámica del ser humano en el movimiento permanente hace que la persona que quiera crecer tenga que estar por definición desequilibrada. Yo lamento, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, entra a la espiritualidad para estar más equilibrada. Y yo muchas veces digo, entra usted a la espiritualidad para estar más desequilibrada. Usted no sabe lo que le espera. ¿Pero por qué? Porque el precio de crecer es el desequilibrio. En realidad, cuando uno quiere crecer, provoca el desequilibrio. Lo está provocando, lo necesita para crecer. Bueno, en realidad yo creo, esto es una opinión mía, todo el mundo debemos estar desequilibrados. Lo único que cuando tú dices, cuando alguien entra en la espiritualidad, a lo mejor toma conciencia de que está desequilibrado. Toma conciencia de cuán desequilibrado está. ¿No? Pero sí. Todo el mundo lo estamos. Sí, lo que pasa es que en el crecimiento, cuando la persona está en el crecimiento, realmente provoca no solamente que habría un cambio de percepción, como tú bien dices, entre la ignorancia del desequilibrio con la conciencia del desequilibrio, sino que además, luego, cuando ya estamos entrenados dentro de ese desequilibrio, queremos más desequilibrio, porque en realidad sabemos que podemos con el desequilibrio anterior. Pero con lo cual pasamos de desequilibrio a desequilibrio. ¿Y cómo se provoca un desequilibrio? El desequilibrio se provoca cuando ya te aburres en el desequilibrio que tienes dominado anterior. ¿Me puedes poner un ejemplo, Mario? Es como difícil, pero bueno. Es decir, a ver, un tema te desequilibra. Suponte en tu vida tienes un tema que no resuelves. Y entonces un tema no resuelto es un tema que te tiene ahí, te tiene en una función de desequilibrio, le das vuelta con la mente, en parte aceptas, en parte no aceptas, te enojas porque no aceptas. Entonces ahí tienes un proceso, acepto, no acepto, cambio, no cambio y todo. Y cuando realmente llegaste a estar en paz con este desequilibrio, porque admitís la realidad, y en consecuencia aceptas o lo cambias, pero al final ya no te representa un conflicto, ya el conflicto lo has dejado, porque al final te das cuenta que es la soberbia de querer resolverlo, a veces la que crea realmente el conflicto. Podríamos decir que ese desequilibrio estaría dentro del sistema, y en consecuencia pasas, si quieres pasar, porque claro, ahí está la cuestión del libre albedrío en cuanto a si yo quiero crecer o no crecer. En la cábala, el que no quiere crecer es muy respetable. El que no quiere crecer es muy respetable porque una persona se tiene que provocar un mismo desequilibrio a sí misma. Es lo lógico de mucha gente es decir, mira, yo estoy muy bien, tengo mis hijos, tengo a mi esposo, tengo mi negocio, tengo esto, mi vida, voy bien, y a esta persona no hay que moverla.
Por lo tanto, la Cábala dice, el que quiere crecer, crece a partir de sus propias necesidades. Es decir, no se puede hacer una evangelización de las necesidades y llevarlo al otro a que se desequilibre sin sentido, sin que lo esté buscando, en cierto modo. Por lo tanto, diría, la búsqueda te saca de una zona de confort, pero te saca de una zona de confort si tú quieres salir de la zona de confort, y por lo tanto mucha gente no hay que sacarla de la zona de confort porque no quiere. Y por lo tanto hay que respetar mucho, mucho a aquella persona que se encuentra en un nivel, no busca, y por lo tanto ya le va bien esto. Bueno, muy bien. Y los buscadores, que en realidad son aquellos que se están desafiando de alguna manera a tratar de tener una autocomprensión mayor de sí mismos, esta gente tiene por naturaleza la necesidad de buscar, y por lo tanto tampoco uno en realidad con esta persona está haciendo nada, porque es por su propia necesidad que está llegando a este nivel. Lo único que estaría dando la cábala son las herramientas, una especie de metodología, y esto creo que es el árbol de la vida, en cierto modo, una metodología que te permita administrar de alguna forma la oscilación, o administrar o cambiar la percepción de que no hay contradicción entre tener zonas de seguridad y avanzar al mismo tiempo. Es decir, en realidad la Cábala te daría una metodología donde lo ganado a nivel espiritual está ganado y ya no lo pierdes más, pero lo que vas a ganar no se contradice con lo que ya has ganado. En cierto modo, lo que estaríamos diciendo es la tranquilidad de lo que ya eres, la búsqueda no te la va a sacar. Y si la búsqueda que estás haciendo te saca la tranquilidad, quiere decir que la tranquilidad no era tal. Bien. Vale, además, no, y me ha quedado claro de que no es que uno provoque el desequilibrio conscientemente, sino que es la propia búsqueda la que te lleva a tener este desequilibrio. La propia búsqueda, y por ese motivo hay mucha gente que dice, bueno, me arrepiento de haber querido crecer, porque de repente me encuentro en un tema de que no puedo salir, y digo, pero ¿cómo es posible? Pero uno no puede salir porque uno mismo fue ahí. Uno mismo fue al no salir, uno mismo se encarcela, uno mismo en la mente crea estas cárceles. Por eso nosotros decimos que si uno estaría conectado con la esencia del alma, se podría liberar de las cárceles mentales. Sobre todo la mente es la que crea zonas de seguridad y cárceles, y por lo tanto el alma no es compatible con cárceles. Ahora, cuando el alma dice, yo la verdad que yo hasta aquí quiero llegar, acepto que la mente ya dirija porque ya me viene bien, ya prefiero que otro coja el mapa y me guíe, y entonces yo tranquilo miro el paisaje y entonces me olvido del mapa, bueno, también es correcto, no necesita ni conducir, ni preocuparse de alguna manera tampoco del mapa. Así que yo creo que en cierto modo desde la Cábala hay un respeto a todas las opciones, tanto sean de búsquedas como de no búsquedas. El único problema que le decimos al que no busca es que después no puede quejarse de sufrir las manipulaciones exteriores. Porque el que no busca tiene mucha debilidad en ser potencialmente manipulado. Vale. Pero no, como no hay nada bueno ni malo, entiendo, está bien que cada cual Sí, realice o no pero una cuando búsqueda. la persona siente un conflicto interior de decir, bueno, yo no he realizado la búsqueda, y esa no búsqueda me ha llevado a un dolor o a un conflicto interior, entonces quiere decir que esta persona, para poder calmar este conflicto interior y entenderlo y en el fondo aceptarlo, tiene que realizar la búsqueda. Siempre estamos hablando de que la cábala es activa, no es pasiva, con lo cual esa búsqueda, de alguna forma algo gana en esta búsqueda, aunque pareciera que en principio la persona se encuentra en el mismo lugar. Nunca la búsqueda te mantiene en un statu quo. Bien. Siempre Nunca. Hay algo que va a cambiar. Siempre hay algo que más tarde o más temprano potencialmente se ha insertado dentro del sistema y va a hacer cambiar a la persona. Que puede que la persona no lo vea exactamente en el momento en que se produce esto, sino que se produce en un nivel muy interior.
Por lo tanto, de repente hay personas que están en cursos, en búsquedas, en transformaciones interiores y que de repente formalmente en el exterior no ven ningún cambio y no ven nada y dicen yo no tengo ningún cambio. Desde el punto de vista de la Kabbalah es incorrecto. Hay cambios interiores que la persona no llega a percibir si está en ese proceso de búsqueda, que en algún momento van a aflorar y que la persona se va a llegar a dar cuenta y va a ser consciente de esos cambios que se han producido en el interior. Bien. Entonces, ¿cuáles son estas dimensiones del árbol de la vida y cómo nos ayudan como herramienta para este crecimiento? Mira, el árbol de la vida se divide básicamente en 10 dimensiones, pero podríamos decir que la décima o la primera, de acuerdo a cómo se mira el árbol de arriba a abajo, es como la más misteriosa, es la más alta y la más misteriosa. Pero si nosotros empezamos desde abajo a analizar el árbol de la vida empieza con mi percepción material, con Malhut, con la primera dimensión, ¿no? El reino de la materia, ¿qué pasa conmigo en la materia? ¿Cómo me llevo en la materia? Y fíjate que en la materia, la gran problemática que hay ahí, con respecto a la identidad de la persona, es la mezcla entre el tener y el ser. Y la persona cuando cree ser lo que tiene, podemos decir que sufre mucho porque el tener y el no tener define su identidad. Con lo cual, nosotros decimos, la materia es necesaria, vivimos en un cuerpo y por lo tanto necesitamos comer y tenemos las necesidades materiales, pero por el otro lado lo que hay que tener en cuenta es esa búsqueda de ese desequilibrio moderado que tenemos que tener dentro de la materia. ¿Y cuál sería ese desequilibrio moderado? Habría una tensión que es, soy feliz con lo que tengo, aunque no necesariamente el ser feliz con lo que tengo no anula el deseo de querer tener. Y por lo tanto, en este punto, la división con la India es tajante. Si en la India deseo es igual a apego, nosotros entendemos que el deseo es importante y hay que desear. Ahora, no es que hay que desear por obligación, es que se desea por naturaleza, no por obligación. Podríamos decir que somos seres deseantes o Somos deseadores. es que somos no seres sé. deseantes, sí, somos seres deseantes y es más, sin el deseo no hay vida. Porque la vida es un deseo constante y el más grande deseo es el deseo de búsqueda espiritual. Por lo tanto, imagínate, ya tenemos un deseo. El que busca el mundo espiritual tiene un deseo, está ahí. Pero hay que no tener apego. Esta es una diferencia importante, porque la cuestión del apego es lo que mezcla la identidad con el objeto. Nosotros en la Cábala no tenemos un nombre para el apego, pero lo que más se acerca es la idolatría. Idolatría quiere decir, le transfiero poder a alguien en el exterior, a un objeto, a un sujeto, y por lo tanto entonces cometo idolatría. Pero el deseo es una fuerza fundamental, con lo cual alguien dice, mire, yo deseo tener una casa mejor que otra. Bueno, muy bien, qué bien que usted tiene deseo. Primero le va a dar de comer a los obreros y al arquitecto, menos mal que desea, pero si pierde la casa, que no esté apegado a esa casa. Es decir, el deseo no me puede conducir al apego. Al contrario, el deseo me tiene que liberar del apego. En la India, el deseo me lleva a un punto donde inexorablemente quedo en el apego. Y deseo y apego están como unidos, absolutamente. En la Cábala no. En la Cábala, el sujeto deseante, si desea la vía espiritual de subir al infinito, en el mundo inferior se desapega absolutamente. Es decir, si la persona alcanza el mayor deseo de esta existencia, que es direccionar y subir al infinito en su búsqueda y crecer, se va desapegando para desear cada vez más. Justamente el mayor desapego en la Cábala genera el mayor deseo. Por lo tanto, me voy a quedar con que está bien desear. Está muy bien desear porque desear esto me va a llevar a tener desapego. Es que la naturaleza desea ser. La naturaleza desea ser, la naturaleza desea existir. Las especies desean reproducirse para seguir las especies. Todo desea existir, todo desea ser, todo desea... Mientras no exista apego, el deseo es fundamental. Esto es la dimensión de la materia. Esto es la dimensión de la materia. ¿Estaríamos hablando de la energía de más baja densidad? Claro, porque estamos en lo más bajo, es decir, en la densidad más contraída, si se quiere, ¿no? La contracción más fuerte de la energía. Y por lo tanto, nosotros tenemos esta energía y luego de ahí tenemos que subir. ¿Hacia dónde subimos? Subimos a la energía de la Yesod.
a mi relación ya con los demás, a mi relación con los otros, a cómo los otros me ven y cómo yo de alguna manera actúo frente a los demás. Claro, lo que sería lo más honesto posible es que mi actitud para conmigo sea igual que con las de los demás, pero en verdad esa honestidad no cambia el tema de la distorsión de cada relación. Es decir, al final cada relación va a tener unas leyes dentro de esa relación que van a imponer a la relación esas Sí. leyes que lo condicionan. Entonces, la relación de padre e hijo tiene un condicionante. Yo a mi hijo no lo puedo tratar como a mi sobrino, o a mi hijo no lo puedo tratar como a mi primo, y a mi hijo no lo puedo tratar como a mi padre. La relación padre-hijo produce unas condiciones dentro de esa relación, y por más honesto que yo sea de cómo yo me muestro en el exterior, se condicionan las propias relaciones. Ahora, el yo puede manipular y puede crear una imagen social Sí. independientemente de las relaciones. Es decir, una cuestión es las condiciones de las relaciones Sí. y otra cuestión es cómo yo creo un personaje social para manipularme a mí en un autoengaño social y luego a un autoengaño, a un engaño en las relaciones. Por lo tanto, claro, lo que tenemos aquí, algo muy, muy importante, ¿cuál es? Es cuando nosotros estamos actuando desde nuestro interior Ujú. hacia la relación Sí. y cuando nosotros estamos actuando no desde nuestro interior, sino creando una máscara, ¿ok? Y creando una máscara que es el personaje. Fíjate que en realidad la palabra persona en su original viene de máscara. Quiere decir que cuando alguien me dice, mira, qué buena persona, me está diciendo qué buena máscara. Esto es muy fuerte en realidad. Esto es como terrible, como que buena máscara. Yo no quiero Bueno. ser buena máscara, pero bueno. De todas maneras, ahora la máscara en la jerga actual sería más el personaje que la Sí. persona. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir Ya. que cuando hablo de la persona no estoy hablando de la máscara, estoy No hablando del más del personaje. personaje. Pero que cuando nació, la palabra persona era justamente un poco la idea del personaje, iba más allá. Está claro, esta es una dimensión donde aquí se generan, se producen muchos desequilibrios, porque hay mucha gente que está trabajando solamente para el reconocimiento social. Entonces, claro, si el reconocimiento social además se mezcla con la materia y se le paga más a aquella persona que más reconocimiento social tiene, Claro. entonces es posible que uno en lo social no se esté mostrando tal como es, sino que realmente esté creando una máscara que le permita de alguna forma o una utilidad material o un reconocimiento muy alto en la sociedad. Entonces, ahí lo que estaríamos diciendo en esta segunda dimensión es que habría una energía de probable autoengaño, Ujú. de estar creando una máscara y de dejar muchísima energía en esta máscara. Esa dimensión Sí. de la máscara es la que nosotros llamamos Yesod, el fundamento, y es la dimensión del ego. Porque en definitiva, ¿qué quiere el ego? El ego lo que quiere es mostrar algo que no es. Eso es lo que es el ego. El ego sale a mostrar algo que Ujú. no es. ¿Y por qué? Porque la baja autoestima necesita del ego. Por lo tanto, aquella persona que vive permanentemente en la imagen social, en verdad, en el fondo, puede llegar a sentirse muy vacía con sí misma, dado que necesita construir socialmente su imagen y está poniendo toda su energía en la construcción de la imagen. Por lo tanto, ¿cuál sería el desequilibrio? El desequilibrio sería o me voy de ermitaño porque renuncio a la sociedad, porque no quiero, no me aguanto a la sociedad, Que sería eso. que sería Es otro es otro desequilibrio. desequilibrio, o el desequilibrio de construyo solo la imagen social y voy a cenas, comidas, y voy a fiestas, y estoy en todos los cócteles de todos los consulados y todas las embajadas que existan, porque quiero que a mí me vean, dado que mi imagen social es muy superior a la imagen interior que tengo. Bien, entonces, cuando hay un desequilibrio es cuando destinamos energía en exceso a crear este personaje o... Cuando destinamos energía en exceso o cuando destinamos energía por defecto. Cuando la persona está huyendo de la sociedad, no está poniendo la energía que tiene que tener el yo social y por lo tanto que tiene que dar energía a la relación. Por lo tanto, una persona que sería una persona de clausura, por ejemplo, una persona Ujú. que medita en clausura,
sería un problema para esta dimensión, porque la contemplación tiene que llevar a la acción, no tiene que ser la contemplación en sí misma. Si uno está en una intervención de alguna manera social, en una exteriorización de cáscara vacía, Ujú. o una fuga a esa exteriorización, Sí. está cometiendo un doble error, es decir, está cometiendo dos desequilibrios completamente diferentes. Uno es el desequilibrio de dejo toda mi energía en la construcción de la identidad social, y otra es, como veo que la sociedad es puramente exterior, me quiero apartar de la sociedad. Pero entonces no estoy aprendiendo de las relaciones sociales, en donde tengo que aprender de esas relaciones sociales. Si yo me estoy yendo a lo contemplativo, a lo ermitaño, si yo me estoy fugando de la sociedad, probablemente yo no esté aprendiendo de esa interacción social, y también estaría entrando en otro desequilibrio. Ahora a mí se me ocurre que se podría hacer la pregunta, ¿eh? Tampoco es lo que yo pienso, pero A ver, a ver. ¿y si alguien dijera, bien, estoy en este rol, ya he llegado a este punto contemplativo de retiro, de clausura, de lo que quieras, porque ya no tengo nada que aprender de esta relación, con a lo mejor otras cosas que aprender sí, pero no de la relación? ¿Eso podría ser posible? Si digamos, una relación se termina y uno ya dejó de aprender de esa relación, no hay ningún problema. Ahora, ¿cómo uno sabe que dejó de aprender de esa Iba a relación? ser mi siguiente. Y porque es fácil, va a venir una relación de las mismas características. Es decir, si Sí. uno no aprendió lo que tenía que aprender en esa relación, uno va a Ujú. coger una relación muy similar a la anterior hasta que aprenda lo que tenga que aprender. Si nosotros tenemos una relación muy parecida a la anterior, el aprendizaje con la primera no se realizó y fue un autoengaño. Esa sería la prueba por la cual muchísima cantidad de gente, durante muchísima cantidad de años, elige al mismo tipo de amigo o al mismo tipo de pareja, y va cayendo siempre en la misma tipología y va cometiendo de alguna manera como el mismo error. Pero digamos, el error está basado en que no hay un trabajo interior de ver que siempre está proyectando el mismo tipo de personalidad. Y entonces en el fondo no está aprendiendo y se vuelve a reiterar personalidad tras personalidad, prácticamente casi de manera industrial, el mismo error. Bien, pero si yo ahora digo, ya estoy harta, me retiro, me voy en soledad, me hago ermitaña, y tú vienes y me preguntas y te digo, no, pues si estoy ahora en esta situación, aunque la he elegido yo, es porque ya no tengo nada, ya lo he aprendido todo. No, ¿Cómo aprendido todo puedo no existe. saber? Claro, aquí está, ¿cómo puedo saber si realmente ya he aprendido de las relaciones y estoy en otra etapa o es un desequilibrio? Es un desequilibrio, claramente. Sí o sí, En el siempre va a momento en que ser, tú dices aprendí todo, en el momento que tú bueno, de alguna manera dices aprendí todo, y hay una marca de soberbia muy grande en decir aprendí todo, yo creo que en verdad no aprendí es una nada. manera, en vez de la persona te lo dice, pero es que si ella aprendió todo. Bueno, esto es un problema de tu imagen. Si lo dice otra persona, problema de la persona. Pero nosotros tenemos que tener claro que no lo hemos aprendido. No se puede dar el caso. Es El- decir, vivimos en es sociedad imposible. porque No, es necesitamos imposible. siempre... Somos seres fragmentados. Somos seres que no estamos completos. Y Ujú. por lo tanto somos completos, transitoriamente completos, en niveles inferiores. Pero siempre accedemos a grados más altos de incompletitud. Siempre nos está faltando algo, porque si no, entonces Ya, desaparece el no deseo. estaríamos aquí. Volvemos otra vez a la rueda del deseo. Imagínate que una persona que dice lo tiene todo es que no tiene más deseo. Esta persona está muerta. Esta persona no. Pero básicamente el punto central es que una persona que realmente tenga la característica de la humildad jamás va a decir que lo tiene todo. Es una paradoja, porque lo tiene todo y no sabe nada al mismo tiempo. Se siente plena con lo que tiene, pero Ujú. al mismo tiempo quiere alcanzar estadios superiores de conciencia. Y siempre infinitamente hay estados superiores de conciencia. Mientras estemos aquí siempre. Claro, porque somos fragmentos, no somos el todo. Estábamos en Yesod. ¿Cuál sería ya la siguiente dimensión? Bueno, la siguiente dimensión sería la dimensión de Od, la dimensión del lenguaje, con todos los líos que tiene el lenguaje, como gran desequilibrio a la mentira, cuando la persona miente, pero con desequilibrios menores, si se quiere, que son las interpretaciones.
En el campo de las interpretaciones hay muchos problemas, porque cuando uno manipula la interpretación para mentir y dice que es interpretación, entonces ahí tendríamos que evaluar más la intención del lenguaje que el lenguaje en sí mismo. Quiere decir que alguien puede estar mintiéndote, pero no intencionalmente porque está autoengañada, Ujú. y alguien puede coger la interpretación para manipular su percepción y por lo tanto lo que está haciendo claramente es mentir. Por lo tanto, en la dimensión del lenguaje tenemos muchísima cantidad de problemas. La limitación del lenguaje es terrible. Probablemente yo digo una palabra, quien nos oye está entendiendo otra cosa y tú que me quieres hacer la pregunta también entiendes otra cosa y entonces yo me quedo y digo, Dios mío, ¿y ahora cómo explico esta palabra? Si tú analizas el diccionario es un bucle porque son palabras inexplicadas que explican palabras inexplicadas. Bien. Son Es, es de interpretaciones que locos, hacemos de pero es de interpretaciones, locos. No ¿no? sé si te das cuenta que cuando tú vas al diccionario, la definición de la palabra que buscas, si no entiendes, Ujú. está basada en palabras que tienen que ser definidas por palabras que también no entiendes. Es un bucle de no entender el diccionario. No entiendes Entonces, nada. En el diccionario no entiendes nada porque cada palabra sí, que sí, estás tiene su cogiendo, definición con como tiene su otras. definición, tú puedes no entender ninguna. El diccionario es un bucle. El diccionario no tienes palabras que expliquen claramente las palabras inexplicadas. Tienes palabras inexplicadas que tratan de traducir palabras inexplicadas. Con lo cual, ese es el problema del lenguaje. El problema del lenguaje es que yo te digo Claro. algo y tú puedes estar interpretando absolutamente cualquier otra cosa de lo que yo te estoy diciendo. Y por eso los cabalistas dicen que la lengua es el arma más peligrosa. Porque Muy cuando bien. tú dijiste algo, es decir, tú puedes tener una amistad de 20 años, tú dijiste algo ofensivo, puede que termine la amistad después de 20 años. Puede que termine con una sola palabra. Y tú dices, ¿cómo es posible? Las palabras son muy peligrosas, hay que tratar de... Y los cabalistas se dieron cuenta de esto y trabajaron mucho las palabras, de modo que hay investigaciones como la de la doctora María Rosa, de una persona que hizo una muy buena Paz Blanco, María Rosa Paz Blanco, María del Rosario Paz Blanco, que hizo una tesis doctoral increíble que está colgada en internet, así que la gente la puede abrir por PDF, que se llama la cábala, la mística del lenguaje, Ujú. porque la cábala es una mística del lenguaje. Nosotros estamos en la cábala siempre como muy preocupados por el lenguaje, porque lo que vamos a decir está cambiando la realidad. Por lo tanto, es como estamos utilizando una herramienta realmente peligrosa y la Claro, gente no se porque da cuenta. además cada palabra, incluso cada letra, tiene su propia energía. Cada letra tiene su propia energía, cada símbolo su propia energía. Bueno, cuando ya hablamos de símbolo hablamos de otra dimensión, justamente la dimensión que tenemos que entrar, Ujú. lo que llamamos la cuarta dimensión, que es Netzach, que es el lenguaje simbólico, la música, el arte, el teatro, todo lo que no podemos de alguna forma explicar por el lenguaje, Sí. lo tenemos en Netzach, en el lenguaje emocional. Y que por supuesto es mucho menos contraíble que la palabra, está mucho menos contraído, ya apela a lo emocional, ya a un tipo de música, a un japonés y a mí, aunque yo no sé japonés y él tampoco castellano, a los dos nos lleva a un estado alterado de conciencia, por lo tanto estaríamos hablando de que existen lenguajes mucho más sutiles que la palabra en sí misma, ¿no? Ujú. Entonces que no solamente se puede entender la realidad por las palabras, sino sobre todo por los símbolos. Y ahí entramos en un tema interesantísimo, largo, si se quiere, que es toda la simbología de la Kabbalah, porque al final fíjate que la letra en la Kabbalah no es letra, es un símbolo. Es decir, nosotros construimos en el hebreo el lenguaje, pero por el otro lado, ese mismo lenguaje son herramientas simbólicas de raíces de símbolos. Con Sí, lo sí. cual, estamos por la propia letra ampliando la energía con la que estamos operando la letra. Bien. Yo ahora vamos repasando un poquito el árbol de la vida, Sí, cómo no. pero más adelante estaría muy bien que pudiéramos entrar más en detalle Claro, en cada una de las es muy difícil porque dimensiones. cada dimensión en un curso requiere 2 o 3 horas, así que es como complicado tratar de sintetizarte cada dimensión, ¿no? Por eso, ya, bueno, poquito a poco, si Bueno, quieres, bueno, iremos mira, haciendo más son charlitas. 2300 años de tradición y nosotros queremos reducirla, Resumirlo, es queremos cierto, resumirla, ¿no? es cierto. Pero para tener una idea, para saber un poquito cómo funciona, Bueno, sí, en verdad, lo más importante yo creo
de los libros, las entrevistas, de todo lo limitado que tenemos como herramientas, es que uno abre puertas. Y cuando uno abre puertas, la persona mira si puede entrar, puede decidir si entra. Muy bien. ¿Iríamos luego a Tiferet? Iríamos luego a Tiferet, sí, el centro emocional. Lo que pasa es que se puede ir a Tiferet o se puede ir a Geburah o Gesed, que son las dimensiones laterales, porque en realidad Tiferet, aunque realmente, digamos técnicamente tendríamos que entrar en Tiferet, que sería el yo interior, mi personalidad interior, lo que yo soy, lo que yo siento dentro, lo que no puedo comunicar, digamos, de mi yo, en verdad se define mejor cuando ya defines Geburah y Gesed, que son las dimensiones laterales que ponen en tensión al yo interior. Y por lo tanto, por definición, es mucho mejor desde el punto de vista pedagógico explicar primero Gesed y Geburah y luego Tiferet. Y te darás cuenta por qué. Porque mira, hacemos un análisis de Geburah y decimos, Geburah son los límites que le ponemos a los demás y que nos ponemos a nosotros mismos. Es la fortaleza de saber poner límites, de decir cuál es el juicio que tenemos sobre un tema. A veces hay mucha gente que sufre, esto se ve mucho en las terapias personales, mucha gente que sufre porque no dijo en el momento que tenía que decir lo que tenía que decir. Y son personas acumulativas, van acumulando. Y entonces están de repente en una relación de un año y a la persona le tenían que haber dicho algo el primer día, pero lo vienen acumulando. Claro, si lo que no se si lo que se tiene que decir no se dice en el momento, por supuesto muy educadamente, no hay que tener ninguna violencia en decir lo que uno quiera decir, ¿no? Pero si cuando uno lo dice, desactiva rápidamente un sistema de acumulación de basura que se va juntando dentro de uno y que para colmo comete un doble error. Primero uno acumula sin descargarlo y luego el otro no se entera, con lo cual malamente, como decimos en catalán, por las dos partes, es decir, mal asunto, porque yo me acumulo, el otro no se entera, el otro después me dice por qué acumulé, ¿por qué no se lo dije? Entonces yo soy doble culpable. Me cargué la carga y además el otro me dice, tú lo hubieras descargado, y te no vuelves pasaba a nada. cargar más porque... Entonces Geburah te dice, digamos, esta dimensión te dice, descárgate. Pero descárgate de manera muy educada. Del otro lado, Gesed, la misericordia, te dice de alguna forma, tienes que ayudar al prójimo, tienes que velar por el prójimo, en la medida que estás velando por ti. Es decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con lo cual la misericordia es un ida y vuelta. Yo soy misericordioso contigo, pero yo también voy a ser misericordioso conmigo. Y misericordioso conmigo no está mal. Si yo me pongo en la posición, no, tengo que ser misericordioso con el otro y no conmigo, yo me estoy humillando. Porque ¿por qué? ¿No tengo valor para yo tener misericordia a mí? Entonces, ¿qué es lo que se entrena dentro de la Cábala en estas dimensiones? Se entrena en decir automáticamente lo que uno tiene que descargar sabiendo el momento. No se puede descargar en cualquier lado, sabiendo cuál es el momento, pero por el otro lado también de que yo existo como ente humano al que yo me tengo que dar valor en la medida del valor que le estoy dando a los demás. Es decir, que la misericordia es un ida y vuelta, es bidireccional. Entonces, mucha gente tiene una enseñanza muy extraña. Es decir, mucha gente dice, no, yo vivo para los demás. Mal asunto, usted no puede vivir para los demás. Eso es otro desequilibrio. Esta es una de las creencias que traemos también históricamente, ¿no? Esto probablemente quizás más el paradigma cristiano tiene un tema aquí de dar la mequilla y perdonar 70 veces 7. A ver, hay un límite. Es decir, perdonar 70 veces 7, la gente no es humillarse ante el otro. Nosotros por eso decimos misericordia con dignidad. Y eso probablemente es lo que te permite poner un límite a la posible humillación. ¿Ok? Ese sería el límite. Y cuando tú limitas la misericordia a los demás a tu propia misericordia y te descargas en el momento que tienes que descargar, entonces el yo interior ya está en una paz increíble. Ya está en paz. Porque está de alguna manera fluyendo. No se está forzando ni a retener, ni se está forzando a dar más de lo que puede dar. Porque da más de lo que puede dar, se queja. ¿Cuánto doy? Pero el que lo da es uno. No se tiene que quejar. Es decir, por eso el gran cabalista Israel Salanter, en el siglo XIX, decía, al principio me enojaba con todo el mundo. Luego
me enojaba con todo el mundo y conmigo. Y al final de mi vida, al final terminé siempre enojado conmigo. No, pero también Entonces, sería un desequilibrio, ¿no? ¿enojado con uno? Claro. No, ningún desequilibrio. Siempre hay No, que estar enojado con uno. ¿Con los demás por qué? Si los demás pobres son excusas de mis pero siempre enojos. se habla de que la base de todo es estar bien con uno mismo. Claro, por supuesto, yo voy a estar enojado para estar mejor conmigo. Yo no voy a estar enojado para tirar mi autoestima abajo. ¿Se puede estar enojado para estar mejor con uno mismo? Se puede estar enojado para poder crecer. Uno ¿qué quiere decir se puede estar enojado? Enojado, a ver, en realidad el tema del enojo es un problema en qué sentido. A ver, ¿qué quiere decir enojado? Enojado es, si yo estoy enojado, estoy yo enojado. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pero la gran cantidad de gente cree que estar enojado pertenece a una culpabilidad exterior a uno. Vale. A esto estamos yendo. Entonces, el problema básico es, ¿se puede estar enojado? Mejor que estar enojado con los demás, sí. Entonces, Reconociéndolo como algo neutro. no, Estaríamos hablando de esto. habría tres niveles. Habría un nivel donde yo estoy enojado con todo el mundo. Ujú. Quiere decir que proyecto en todo el mundo Bien. un montón de problemas. Otro nivel, el de Israel Salanter, es proyecto, pero en parte ya asumo. Y cuando está diciendo enojado con todos los demás, no es enojo de estar mal con uno, sino de asumir en mí todo lo que yo voy a proyectar al exterior. Lo que está diciendo Israel Salanter en realidad no es enojado de enojo. Volvemos al problema del lenguaje. Sí. Lo que está diciendo Israel Salanter es que yo, cuando dejo de proyectar en los demás, me vuelvo todo para mí. Y quizás la cábala y la psicología en este punto estarían un poco distantes, en el sentido de que la psicología diría, en todo momento yo estoy proyectando, y la cábala diría que hay un punto de sabiduría muy alta que dejaría de proyectar hacia los demás y que entrópicamente todas esas proyecciones me las pondría y me las cargaría hacia mí. No sé si queda claro el concepto. Sí, Es un sí, concepto sí. complicado en cuanto a lograrlo. ¿Se entiende lo Queda que claro, decimos? pero Pero es difícil. no, me sorprende Es difícil en lo porque, vivencial, ¿eh? claro, ¿cómo puedo dejar de proyectar al exterior para, en vez de eso, repercutirlo en el otro y verlo en el otro, verlo en mí, pero tiene que haber todavía un paso más, por lo menos, para Trabajo, liberarme. no puedes liberarte de algo que no, a ver, no puedes liberarte de algo que estás proyectando en el otro. Es decir, yo si te proyecto algo a ti, Sí. yo no me estoy liberando, me estoy descargando, pero yo no estoy resolviendo dentro de mí y por eso como no lo resuelvo, yo lo proyecto. Ahora, cuando lo dejé de proyectar y ya lo veo en mí, cuando lo veo en mí lo asumo y a partir de ya no proyectarlo lo puedo resolver. No se puede Bien, resolver a partir de la proyección. Se pero si tiene que digo, resolver a partir de dejar de proyectar para entenderlo en el interior de uno. el problema del lenguaje que hemos tenido otra A vez. ver, dime. Claro, yo ahora estaba entendiendo que dejo de proyectar fuera, pero todo eso a lo mejor que yo podía ver en el otro, que qué malo es, lo estaba sintiendo conmigo, como algo, esa rabia, por decirlo de alguna manera. Lo que me estás hablando es que dejo de ver esa rabia en el otro, simplemente para reconocerla en mí y que así ya la pueda, Claro, la puedas yo te iba a trabajar. decir liberar La puedas o... trabajar. El Vale, problema es que muchísima gente no se da cuenta de que cree estar liberada cuando lo dejó sobre el exterior y no vale, lo asumió como propio. bien. Es decir, en el momento en que lo llevó al exterior y no lo asumió como propio, es el concepto de Israel Salanter con respecto a me enojé conmigo. No es que se enojó con él, sino que en realidad se dio cuenta Vale. de que la proyección del enojo que estaba realizando hacia el exterior era inválida, que lo tenía que reciclar todo en Resolver su él. interior y Vale. llevarlo a su interior. Por lo tanto, hasta que nosotros no lo podemos llevar hasta nuestro interior, vamos a seguir proyectando por descarga. La psicología diría que esa es una cosa inevitable, que siempre estamos proyectando. La cábala diría que es evitable y que hay mecanismos cada vez para proyectarme hacia adentro de manera entrópica y resolverlo hacia adentro y poder ver la proyección. Pero eso es un trabajo largo.
y muy Bueno, profundo. realmente el más El trabajo. uno de los más importantes. En el nivel ¿no? inferior, el trabajo. Bien. En el nivel superior no, pero en el inferior sí. Entramos ya entonces en el nivel un poquito superior. En la tríada máxima, en la tríada superior. Bien. En la tríada superior tenemos Binah, Jochma y Keter. Tenemos la inteligencia, la mente, tenemos el conocimiento intuitivo, llamado sabiduría o llamado profecía en la época antigua, y finalmente Keter, que ¿quién explica Keter? Bueno, si logro explicar Keter aquí para la entrevista en 2 minutos, es que no se puede creer. Si logro explicar Keter, es que no estamos en Keter. Y que lo entendamos. Que sepas que si logré explicar Keter, eso no es Keter. Muy bien. Es como el Tao, ¿no? Es esto, que es que Sí, Keter tiene un tiene- problema. Uy, qué bien que explica Keter, quiere decir que no estamos en Keter. Y que tampoco lo he entendido entonces. Y que tampoco lo ¿no? entendimos. Con lo cual, espero no explicarte bien Keter. Venga. Mira qué deseo Pues loco. vamos a intentar que no quede bien explicado. Espero no explicarte bien Keter. Mira, Binah es la inteligencia racional, la organización. Binah es la estructura de nuestra mente. Y Binah tiene todos nuestros pensamientos y todos los patrones culturales, educativos, religiosos internalizados. Vale. Binah es el deber ser de la familia y de lo que yo creo que tengo que ser, y entonces mi alma lucha por cumplir con todos los mandatos. Binah está perfectamente bien analizada por Freud, así que no necesito casi analizar Binah, porque Binah es el orden de la cultura internalizada dentro de la mente, los mecanismos como mi mente funciona totalmente condicionados por el entorno, todo esto pertenece a la Binah. Ahora, Binah es como la estructuración de cómo estoy estructurado a nivel mental, pero no mi identidad del alma. Mi identidad del alma no tiene que ver con lo que es Binah. Pero en Binah nosotros encontramos la conciencia también freudiana y el inconsciente también freudiano, porque es lo que no nos gusta de nosotros, también está en Binah. Vale. Quiere decir que en definitiva Binah sería como la memoria de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, de lo que reprimimos, de lo que decimos, la conciencia, y el inconsciente está todo lo que está ahí. Todos los programitas, Los que traemos, de programitas, familia, cultura. todos, la iglesia, la sinagoga, la mezquita, todas las Vale. estructuras a donde yo tengo que ir, qué fiesta tengo que cumplir, si tengo que hacer Navidad, si tengo que ir con la familia, todos los patrones que nosotros seguimos y que seguimos. Por eso Binah es muy tradicional, la mente es repetitiva y la mente en general, como es tan tradicional, además entra en bucles. Una de las cosas de la mente es entrar en bucles. Gente que se queda ahí a las 3 de la mañana pensando y pensando y a las 5 piensa lo mismo. Sin No puede salir resolver. del bucle, no resuelve, te quedas ahí. Bueno, eso es Binah. Vale. Pero bueno, Binah tiene muchas ventajas también porque nos organiza la vida. Nos da cierta seguridad, es la madre protectora, la madre que te quiere, tú sepas que tienes que estar seguro, nos levanta mucho la autoestima, es muy aliada del ego, así que Binah cumple su función. Muy bien. Por otra parte está Jochma. Jochma ya la cosa se pone un poco más seria, digamos, porque en Jochma es no te creas todo lo que piensas, autocritícate permanentemente, las preguntas son más importantes que las respuestas, pone en relativo todo, pone en cuarentena todo lo que piensas, tú te crees que eres lo que crees, pero no eres lo que crees. Es un poco como el ángel de la duda, pero no de una duda que te va a llevar a una baja autoestima, sino de una duda de crecimiento. Es decir, poner en jaque el sistema y en cierta manera ser muy valiente. Ahora, para entrar en la sabiduría hay que tener mucha humildad. En general, el inteligente es muy soberbio, porque se cree lo que piensa. Y cuando tú te metes en la sabiduría empiezas a decir, mira qué ridículo lo que estoy pensando, esto es un prejuicio absolutamente. Y entonces, claro, desde la sabiduría ves los prejuicios que tienes. De alguna manera la sabiduría es como un alter ego que se ríe de ti. Ahí aparece el humor, te empiezas a reír de ti. Mira las contradicciones que tengo, las incoherencias que realizo. Es de alguna manera el conocimiento intuitivo que puede mostrarle a la razón su ilógica, su falta de lógica, las incoherencias de la razón, ¿no? Yo pienso de una manera y actúo de otra, y entonces ahí, ¿qué pasa con la mente? Una mente muy rara, ¿no? La mente, aquí se pone en juego mucho Sí, en la sabiduría. esta dimensión ya estaría fuera del espacio-tiempo también. No, lo que está fuera del espacio-tiempo dentro de la Jochma es la Jochma en el cosmos. Bien. Nuestra Jochma psíquica se encuentra dentro del espacio-tiempo, vale. Lo que pasa es que puede tener una relación con el universo del pensamiento eterno. Pero en principio también está dentro del espacio-tiempo, vale. Porque pertenece a lo que nosotros en Cábala llamamos el universo de Yetzirah, el universo de la formación.
pero sí tendríamos como atisbos o destellos, en cierta forma, de eternidad, de pensamiento Como una eterno. conexión con la Jochma, entonces cosmonol. Tenemos una conexión, pero vivimos dentro de Yetzirah y por lo tanto nos es muy difícil ponerla en conexión con la luz de lo alto, sino que lo que trata de hacer es como poner paños fríos a la oscuridad de lo bajo. En principio pone más paños fríos a la oscuridad de lo bajo. Con lo cual, Jochma, la sabiduría, el sabio tiene que ser ingenuo, fíjate, una característica del sabio, y el sabio tiene que tener mucho respeto a las diferencias y no tiene que imponer su criterio. En general, el inteligente está convencido de la idea, de su escuela de psicología, de su método. El método del mío es el más eficaz. El teólogo, los ideólogos, todos los ólogos están todos metidos en la vida controlando el chiringuito. En cambio, el sabio dice, acá no hay ningún control, todo esto es muy relativo. El mundo sigue girando y aquí nadie ve que gira. Cada uno que trata de imponer. Mira, los cabalistas, hay un secreto de la cábala para diferenciar Binah y Jochma que a mí me gusta mucho y lo quiero compartir con los que nos van a ver en algún momento, si Dios quiere. Y es, dice la cábala, en Binah están todos los colores y en Jochma están todos los colores. Tú dices, no entiendo nada. Si Binah y Jochma son sefirots, son dimensiones independientes, me está diciendo que en Binah están todos los colores, en Jochma están todos los colores. En Binah, alguien tiene el color verde, lo pone, pero alguien que tiene el color azul lo pone encima del verde, porque cree que el azul tiene la verdad. Alguien que tiene el rojo viene y lo pone encima del verde y el azul, y así cada color se va metiendo y se va mezclando. ¿Y qué pasa en la teoría de los colores cuando tú mezclas el rojo con el marrón, con el azul? ¿Hacia dónde se dirige? Al negro. Al negro. Quiere decir que cuando cada color se interpone al otro, va a la oscuridad. Ahora, ¿qué pasa en Jochma? Todos los colores están fraternos, todos los colores se quieren, todos los colores quieren que su frecuencia ayude a la frecuencia general. Aparece el disco de Newton, los colores empiezan a dar vuelta, ¿y qué color aparece? El blanco. Con todos los colores puedes ir a la oscuridad o con todos los colores puedes ir a la luz. Muy bueno. Me ha gustado. ¿Y qué es Keter? ¿Y qué es Keter? Keter es la luz. Por eso hay que mover bien los colores. Pero es la luz que podemos soportar. Keter es la luz que podemos soportar. No es lo que se le podría llamar, depende de la cultura, Dios. No. No es Keter, eso. para darle una definición que se pueda acercar a Keter, es mi energía potencial, mi yo potencial. Es decir, Keter, de alguna forma, soy cuánto puedo mejorar yo para mañana. Y por lo tanto, Keter aquí, ahora no está, no existe. Y por lo tanto, ahora Keter está oculto dentro de mí, pero yo mañana voy a ver si puedo ser mejor que hoy y por lo tanto lo voy a revelar. ¿Se le podría llamar esa esencia? Yo potencial me gusta más, porque la esencia en realidad es el infinito. La esencia de uno es el infinito, la esencia de uno no tiene forma. Por lo tanto, yo te diría que en la forma del alma, en este nivel que estamos tratando, no el nivel esencial porque me llevas a los universos superiores más arriba del que estamos tratando, Keter es lo que yo podría ser, que todavía no soy, pero que potencialmente lo tengo oculto en lo que soy. En el yo soy ahora hay un nivel de luz oculta que todavía no ha salido y que tengo responsabilidad de poder extraerla. Y ese trabajo de extracción es lo que me va a llevar a Keter. Con lo cual, Keter se me oculta en mi yo, en Tiferet, yo lo extraigo para mañana y el Keter de hoy se me vuelve Tiferet mañana. Quiere decir que cuando llega el día de mañana, ese Keter de hoy potencial se convirtió otra vez en Tiferet. Y vuelta a empezar, porque hay otro nivel de Keter de luz que nuevamente mañana, quiere decir que al final Keter siempre está oculto. ¿Hay alguna manera de llegar a Keter? Sí. ¿En esta vida? Sí. Nunca, jamás creyendo que se llegó a ningún lado. Claro, ahora diremos todos, ¡guau! ¡Qué fácil es eso!, ¿no? Si siempre estás en la búsqueda, creo... yo creo que se cumple en la gran
yo creo que se cumple la gran frase, la gran enseñanza de un cabalista del Yemen muy famoso, Rabbi Shalom Sharabi, al-Rashash. Nació en 1720, murió en 1777, que decía el Rashash: si uno está en el camino, si uno busca el camino, uno se encuentra ya en el camino. Eso es Keter. Es decir, Keter es la búsqueda constante y la felicidad que uno tiene en esa búsqueda. Tú estás buscando, Keter no es encontrar, Keter es la felicidad de la búsqueda. Quiere decir que la propia búsqueda ya te ha hecho encontrar la felicidad. Eso es Keter. Pues Mario, no sé si quieres añadir algo, algún No, al resumen, contrario, un porque agradecimiento a Regreso a Ítaca. yo te agradezco a ti Al contrario, un enormemente. agradecimiento a Regreso a Ítaca, que me han invitado, y aquí yo me siento Muchas muy, gracias a ti por compartir muy y bien recibido. sabes que yo me quedo con muchas ganas de seguir charlando contigo y de que me expliques. Dios, no sé qué decirte, pero bueno, pero la verdad que yo creo que lo más importante, cuando tú ves a una persona feliz, podemos decir que vemos esos destellos, si se quiere, de Keter. Yo sí que me gustaría añadir una cosita para finalizar, para que quede claro y también saber si yo lo tengo claro. El árbol de la vida es una herramienta en la que, basándonos en estas diferentes áreas de la vida, podemos llegar a encontrar esos equilibrios o desequilibrios equilibrados Sí. para seguir creciendo. Es decir, lo podemos usar y si uno mismo no sabemos cómo, pues A para ver, eso... en este momento hay dos formas de utilizarlo, que sería, en general, entrar en un curso de Cábala para poder llegar a entender cómo funciona el árbol, y gente que no quiere entender cómo funciona el árbol, quiere resolver algún tipo de problema, y entonces hay gente que va a sesiones individuales con el árbol. Y en este momento, a nivel mundial, cada vez los psicólogos, así como en algún momento vieron que el eneagrama era un símbolo muy potente de análisis, ahora están viendo que el árbol de la vida es también otro símbolo muy potente de análisis. ¿Podríamos decir que se está incluyendo ya en el campo de la psicología? Se está incluyendo en el campo de la psicología, sí, sobre todo en la psicología transpersonal o en la psicología integral, la última generación de Wilberiana, ¿no? La última generación wilberiana ya va trabajando con elementos simbólicos de tradiciones. Yo creo que quizás la potencia que tiene la Cábala es que pertenece a Occidente y tiene rasgos muy occidentales, en los que nosotros como occidentales nos sentimos muy identificados. Y Quizá a nos veces cuesta menos entender, ¿no? entrar en la espiritualidad occidental, como es la Cábala, es como mucho más fácil para nosotros que entrar en la mentalidad oriental, que no pertenece a nuestra cultura, pero que bueno, hay mucha gente que le ha servido y mucho, con lo cual son caminos, ¿no? Pues yo animo a todo el mundo que le haya resultado esto de interés, que quiera saber más, que quiera buscarse a sí mismo, es decir, estas áreas de mi vida que tengo, a que se embarquen en esta aventura de la Cábala y del árbol de la Bueno, vida. los que quieran, los que lo necesitan, bienvenidos. Y seguimos en otra ocasión. Muchísimas Mario. gracias a ti, Muchísimas Noemí. gracias. Cuídate.